¿Cuántos paneles solares, baterías, inversor necesita tu nevera, tu congelador, dependiendo del lugar del mundo donde estés vos? El día de hoy te voy a enseñar todos los trucos para que puedas saber realmente cuántos paneles, qué inversor, qué baterías necesitas para tu congelador o nevera. Finalizando este video también te voy a enseñar cuáles podrían ser los costos para que tengas tu presupuesto, todo eso y mucho más. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Recuerden que al final las sorpresas, ¿no? Vamos a explicarles de una vez pues. Un saludo muy especial a los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, mi gente linda, vamos a calcularlo a continuación. Pillen pues el plan de trabajo, vea. Análisis de consumo del congelador o nevera. Cálculo de paneles. Cálculo de baterías. Inversor, en este caso, como está de moda, los inversores híbridos. Diagrama general y por último las sorpresas. Ese es nuestro plan de trabajo. Entonces empecemos con lo siguiente. La nevera es el ser más mentiroso que yo he podido conocer. De una vez te lo digo por qué. Porque los fabricantes llegan y dicen, vea, es que esta nevera consume 32 kilovatios hora mes. Y entonces uno emociona y uno dice, uff, esa es la nevera que yo necesito en mi vida. Pero es mentira, porque es que la gente llega y dice, 32 kilovatios dividido entre 30 días que dura el mes y sacamos la calculadora, vea, 32 dividido 30. Y la gente se emociona porque dice, ah, no, 1 kilovatio al día. Y la nevera viene Pro Más, con pantalla, notificaciones Wi-Fi, no, mejor dicho, hasta le hace el mercado. Pero mentira, muchachos, vea, cansado yo de probar neveras con el batímetro y les he mostrado aquí en otros videos que realmente una nevera de 400 litros está consumiendo alrededor de 2.5 kilovatios. Entonces esto es mentira y mucha gente me dice, profe, entonces los fabricantes de neveras son unos mentirosos. La realidad de las cosas es la siguiente. Los proveedores nos dicen esto bajo condiciones ideales. Pero vean, en estos momentos yo estoy hasta sudando, vea. Estoy en Cali y acá hace un calor horrible. Entonces la nevera no consume 1 kilovatio. Ese 1 kilovatio es en condiciones ideales. La gente por aquí en Colombia jode mucho colocándole cosas encima de la nevera. Eso hasta le hacen un hueco a la nevera así, en madera y la meten ahí, en esos apartamentos bien chiquitos que venden por acá, llegan y ¡prum!, la meten ahí. Entonces la nevera no respira. Entonces, bajo todas esas condiciones adversas, la nevera no consume esto, sino que más o menos consume esto. Ahora, los nevecones, ay bendito, los nevecones están consumiendo como 3.5 kilovatios. De pronto en ciudades donde haga mucho frío, pues puede llegar a consumir 1 kilovatio, pero realmente hasta ni creo así. Entonces, vamos a tomar como referencia unos 2500 vatios, que vienen siendo más o menos 2.5 kilovatios. Entonces, a esto le vamos a sacar un factor de seguridad de 1.3. O sea, vamos a aumentar un 30% ese consumo. Sacamos la calculadora, 2500 por 1.3, estamos hablando de unos 3200. Y ahí es donde algunas personas me van a decir, profe, ¿pero por qué? Pues porque vamos a estar por encima, siempre hay que estar por encima del consumo que nosotros proyectemos. Entonces, realmente, más o menos una nevera normalcita estaríamos hablando de unos 3000 vatios. Entonces, bajo esas condiciones, ya tenemos el consumo. ¡Listo! Vamos con el segundo. Cálculo de paneles. Si tenemos una HSP de 4 horas, que ustedes ya saben que el concepto de HSP es la hora solar pico, pues entonces traemos con eso. O sea, ese HSP lo podemos encontrar mucho en Estados Unidos, en Colombia y en lugares relativamente cercanos al Ecuador, las 4 horas pico. Pero igual, para que lo calcules dependiendo del lugar del mundo donde tú estés, en la descripción te voy a dejar el enlace. ¿Listo? Bueno, entonces sencillo, cogemos la siguiente ecuación. Potencia instalada en paneles va a ser igual a ¿qué? Al consumo dividido entre el HSP. Nuestro consumo, 3200,
dividido entre 4 horas. Entonces sacamos la calculadora, la chancera, 3200 dividido entre 4, vea, 800 vatios. Ahí ya vamos concluyendo, vea, 800 vatios. Pico. Y si tenemos paneles de 550, que me encantan a mí, son muy comerciales, pues nos da 1 punto y pico, que eso viene siendo 2 unidades. O sea, ahí ya está la primera respuesta. Con 2 paneles ya tenemos para manejar la tranquilidad con la nevera. Listo, salió. Pasemos ahora a calcular las baterías. Bueno, mi gente linda, entonces 3500 yo lo voy a dividir entre 24 voltios. Si quieren lo pueden hacer en 48 voltios del banco de baterías, pero les recomiendo 24. Porque es que yo tengo una reglita, vea, de 0 a 2000 trabajo a 12 voltios. De 2000 a 4000 trabajo a 24. Y de 4000 en adelante ya trabajo 48. Pero si usted quiere trabajar a 48, pues mejor. Entonces, sacamos otra vez la poderosísima calculadora. Entonces, 3500 dividido en 34 me da 145 amperios. Esto es ley de Watt. Corriente es P sobre V, vea. Potencia sobre voltaje. Entonces me dio 145 amperios, o redondeando los 146. A 24 voltios. Tenemos en cuenta la profundidad de descarga de la batería de litio, porque hay que meterle litio a eso. Eso AGMGL, eso ya no. Entonces, la ecuación es los 146 amperios dividido entre 0.8. Entonces, 146 dividido entre 0.8 me da 182. Entonces, en conclusión, una batería de 200 amperios a 24 voltios en litio. Y queda una elegancia. Y ahora el tema del inversor. Vamos a descubrir el tema del inversor. El tema del inversor, pues una nevera, más o menos el compresor está entre 120 a 220 vatios. Las neveras tienen pico de arranque, entonces si multiplicamos eso por 4, nos da unos 800 vatios. O sea, en teoría un inversor de 1000 nos serviría, pero pues la verdad no, porque hay que manejar la tranquilidad. Invito a todo el mundo que está viendo este video a que manejemos la tranquilidad. Entonces, pues realmente yo recomendaría mejor un inversor de 2000 vatios a 24 voltios. Onda pura, híbrido. Y si lo compran en la página de Amazon, AliExpress, si no estás en Colombia, que acá abajo te dejo mi descripción o mi página web www.elprofecris.com, o si estás en Colombia, mira mi número de WhatsApp. Ahí puedes comprar inversores, baterías, de todo. Muchachos, resumen. 2 paneles de 550 vatios, una batería de litio de 200 amperios, 24 voltios y un inversor de estos. Ahí tenés tu proyecto, ya, manejando la tranquilidad. Y los paneles se conectan en serie al inversor híbrido y el inversor híbrido a la batería. Y todos los productos los voy a dejar acá abajito para que usted conozca los precios y demás. Este proyectico, a ver, esa batería más o menos está alrededor de unos 4 millones de pesos, más o menos, dependiendo del lugar del mundo donde lo compres. Y más o menos en dólares estaríamos hablando de unos $1000, más o menos. La batería, unos $1000. Los paneles sí son muy baratos, más o menos 1.000.000 de pesos en los 2 paneles, o por ahí 800.000 pesos en pesos colombianos, y en dólares más o menos unos $200. Miren, $200, un regalo, ¿no? Esos paneles, $200, $1.000, $1.200, y el inversorcito, ese inversorcito vale por ahí $400 más o menos. Muy barato. Entonces, $400 más $1.000 más $200, $1.600. Y otros 100 dolaritos, 200 dolaritos en cable y protección en $1.800. Y si hablamos de pesos colombianos, a ver, más o menos estaríamos hablando de unos 6 milloncitos, 6 millones 500 vale este proyecto. Entonces, 6 millones 500 en pesos colombianos y más o menos unos de 1.500 a $1.800 dependiendo del lugar del mundo donde compres. Eso sería todo. Los paneles en serie
para un breaker por ahí de 25 amperios, con DPS de 500 voltios, el inversor de 2000 vatios, 24 voltios híbrido, la batería, ya viene con su cable y hasta con su breaker. Y listo, tenés tu nevera autosustentable. Y como lo hicimos sobredimensionado, pues te alcanza para la nevera y unas luces, una elegancia. Aprender con el Profe Cris, www.elprofecris.com, mi contacto de WhatsApp. Y ahora sí vienen las sorpresas, cursos, asesoría, venta de materiales y mucho más. Hasta becas tenemos. Suscríbete para que nos veamos próximamente en un próximo video. Y ya se viene el diplomado. Si viste este video cercano a la fecha que están viendo abajo, hay la posibilidad de que participes en el diplomado. Las 2 primeras semanas es gratis. Quédate en las sorpresas para que te enteres de más. Nos vemos en una próxima clase. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay 2 botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el Profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el Profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.